Del Banco de la República agradecemos su asistencia a esta actividad que corresponde a la franja Fiestas, Festivales y Carnavales que forma parte de la programación de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Como producto de la diversidad geográfica, ambiental y cultural, así como de las relaciones sociales que ocurren dentro y fuera del país, Colombia ha sido y es un territorio con gran multiplicidad de festivales. Durante todo el año, el país tiene un conjunto de fiestas y carnavales que no solo alegran la vida a miles de colombianos, sino que también defienden el patrimonio cultural, realizan incesantes innovaciones y estimulan los emprendimientos. Es por esto que la Biblioteca Luis Ángel Arango ha abierto esta franja en su programación cultural con el objeto de dar a conocer estas expresiones, su evolución histórica, sus mutaciones y su posible futuro. Ante la proximidad del inicio del periodo carnestoléndico en el mundo e inaugurando los ciclos de conferencias de esta franja, se llevará a cabo este panel que consta de dos partes. La primera será una conferencia a cargo del doctor Alberto Abello Vives, quien se referirá a la evolución de carnavales en la llanura del Caribe colombiano, y posteriormente Wilder Guerra y Carlo Egurrola conversarán sobre el carnaval de Riohacha, dos prácticas culturales, los embarradores y las mascaritas. Prácticas que están debilitadas y cuyo rescate es necesario, pues muy pocos colombianos conocen de su existencia. Wilder Guerra ha dedicado parte de su trayectoria como antropólogo al estudio de las culturas guajiras, incluido el carnaval de Riohacha, y Carlo Egurrola presentará su colección de fotografías sobre estas dos prácticas en riesgo y que requieren una política adecuada de salvamento. Alberto Abello Vives cuenta con una sólida experiencia como gestor de iniciativas sociales y culturales, es experto en estudios del Caribe, fue director del Observatorio del Caribe Colombiano y del Laboratorio de Investigación de Cultura y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y de la Universidad de Gerona en España. Ha publicado varios libros, el más reciente fue publicado en el 2015, se titula La Isla Encallada sobre el Caribe colombiano en el Gran Caribe, y actualmente es director de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Wilder Guerra es antropólogo, magíster en antropología de la Universidad de los Andes y candidato a doctorado en antropología de la misma universidad. Fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura 2001-2002 en el área de antropología, es miembro del clan Uliana de los Wayuu, cuenta con una amplia trayectoria como catedrático en Cultura y Desarrollo, posee una destacada experiencia en investigación y estudios del Caribe, antropología marítima, historia cultural del mar y antropología de la naturaleza. En la actualidad es gerente del Banco de la República de la sucursal de San Andrés. Carlos Jaime Egurrola cuenta con un máster en fotografía, estudios con los que completó su carrera como diseñador industrial de la Universidad Javeriana. Durante el 2014 recibió el premio Enrique Grau en el Premio de la Gobernación de La Guajira, a través del Fondo Mixto de Cultura en la categoría Fotografía, gracias a su trabajo orientado a capturar puertas coloniales de viviendas en ruinas y conservadas como testigos silenciosos de las historias de Riohacha. Dentro de su portafolio documental fotográfico, la obra Los Embarradores documenta las expresiones culturales propias de las festividades de la capital de La Guajira colombiana. A continuación, Alberto Abello dará inicio a la primera conferencia, seguidamente se dará inicio al conversatorio y al final habrá una sesión de preguntas las cuales se harán mediante los formatos entregados en la entrada. Este evento cultural se da dentro del marco de la conmemoración de los 60 años de la biblioteca, así como el panel que se realizará el próximo 28 de febrero, Nuestra historia es un festejo, la chicha y la cerveza en la vida nacional. Los invitamos a conocer nuestra programación cultural en nuestro portal banredcultural.org. Muchas gracias por asistir. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wilder, Carlos. Buenas tardes a todos por la compañía. Los segmentos que ustedes acaban de ver, que se proyectaron mientras comenzaba el evento, corresponden a dos importantes representaciones sobre las fiestas populares de Cartagena. La primera, la que estaba en blanco y negro, corresponde a un pequeño fragmento de la película Llamas contra el viento, de Emilio Gómez Muriel. Es una película del año 1955, una película colombo-mexicana, y una parte de la película transcurre en Cartagena de Indias. Vimos el fragmento porque
es la llegada de los protagonistas de la película al puerto de Cartagena y se llegan en un momento en que se está celebrando el 11 de noviembre. La coreografía que vimos es una coreografía pensada, diseñada y dirigida por la maestra Delia Zapata. El segundo fragmento es un fragmento de Quemada, la legendaria película de Guillo Pontecorvo, la que trabaja Evaristo Márquez y Marlon Brando, hecha en 1969. Son dos películas en las que se representa la fiesta popular cartagenera. Vamos a hablar de algo que de pronto está en desuso, el concepto de samba palo, los cabildos y carnavales en la llanura del Caribe colombiano, pero me voy a salir del Caribe colombiano para remontarme a la península ibérica con un texto de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero antes de entrar a Miguel de Cervantes Saavedra, quisiera quisiera recordar cómo la capacidad humana, la capacidad cerebral de recordar, de tener memoria, es sumamente importante para la vida cultural de los pueblos. Cómo la memoria es una portadora cultural. Tiene una capacidad inmensa de trasladarse, de moverse geográficamente, de moverse igualmente en el tiempo, de perdurar, de nacer, de morir, pero también de proyectarse por los siglos. Eso es algo que quiero que tengamos presente en la conversación de esta tarde. La memoria es portadora de patrimonio inmaterial. Independientemente de lo material de las sociedades, de los pueblos del mundo, hay unas maneras de pensarse, unas maneras de hacer las cosas, unas maneras de ser, que se expresan a través de los alimentos, a través de la música, a través de la cerámica, de los tejidos, de los diseños, de los utilitarios, toda la utilería, las imágenes, las creencias, los ritos, el vestuario, las maneras de peinarse, etcétera. Eso hace parte del patrimonio cultural y la memoria es portadora de todo ello. Y lo otro que quiero señalar es la capacidad de esa cultura de hacer permanentemente mestizajes, sincretismos. No hay culturas puras, limpias. Las culturas son amebianas que se van moviendo y se van juntando y se van encontrando y van aceptando rasgos de otras culturas. Se van en ese proceso, igualmente pueden nacer, pueden crecer, pueden morir algunas expresiones culturales. No hay nunca una fórmula exacta para hablar de una expresión cultural. Por eso no hay nada tan poco cercano a la realidad como aquellas recetas de cocina que les señalan a las amas y a los cocineros, amas de casa y a los cocineros, tantos gramos de sal y tantos gramos, tantas cabezas de ajo, etcétera, porque las expresiones culturales no funcionan de esa manera. Segundo, quiero invitarlos a que abramos la mente, porque muchas veces lo que nos han enseñado o hemos aprendido está marcado por zonas oscuras, por zonas grises. Nos han dicho en tantas ocasiones, en las escuelas se enseñan tantas cosas que no siempre corresponden con la realidad y con la historiografía. Nos han dicho, por ejemplo, que los esclavos africanos venían de un estado salvaje, que eran simplemente capturados y olvidaban que hacían parte de unas estructuras sociales, políticas y económicas en la costa occidental africana. Se ha dicho siempre que la esclavitud viene de África a América, pero se olvida que antes de venir de África a América había subido desde la llegada de los portugueses, desde la circunnavegación de los portugueses a África, habían subido esclavos y ya había un intercambio cultural entre el mundo hispano y el mundo africano. Se olvida de que lo africano es múltiple, es diverso, no es una sola etnia, no es una sola lengua, no es una sola nación. Casi siempre se piensa que los movimientos culturales vienen
en dirección a Oriente, de Europa y África hacia América, pero se olvida que en vía contraria también ocurrieron importantes movimientos culturales. Tercero, que quiero señalar es que expresiones culturales como el carnaval no están fijas ni en el tiempo ni en el espacio, que se mueven, que mutan, que se enriquecen. El carnaval de Barranquilla, que mostraremos apenas unas pequeñas cosas, es un carnaval que todos los días se está alimentando de la inmigración que llega a la ciudad. Hablar de una trietnia es ya un concepto anacrónico para expresar culturalmente manifestaciones como estas. Hasta los chinos tienen una presencia importante hoy en día, chinos, árabes, etcétera, tienen una presencia importante en un carnaval como el de Barranquilla. Cuando yo vaya a hablar de la llanura del Caribe, con el perdón y el permiso de Wilder Guerra y de Carlo, me voy a referir solamente a una parte, a la mitad del Caribe colombiano, del Caribe continental colombiano. Me voy a referir al margen izquierdo del río Magdalena, es decir, lo que fue en algún momento la provincia de Cartagena y que hoy conforma los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Y por último, quiero contarles que voy a hablar de 3 grandes travesías de los carnavales, de esos carnavales del Caribe colombiano. Y ahora sí, entonces, regresemos a Miguel de Cervantes Saavedra, que se pregunta: Pancracio, dígame, señor mío, pues los diablos saben de todo, ¿dónde se inventaron todos esos bailes de la zarabanda, zambapalo, con el famoso y nuevo escamarán? El barbero le dice: ¿a dónde? En el infierno. Allí tuvieron su origen y su principio. Pues resulta, queridos amigos, que buena parte de los escritores del siglo de oro español, estamos hablando del siglo XVI y parte del siglo XVII, utilizan la palabra zambapalo para expresar una manifestación cultural que tiene música, que tiene danza, que tiene máscara, que tiene desorden, y que lo vamos a encontrar en Garcilaso de la Vega, en Miguel de Cervantes Saavedra, en Francisco de Quevedo, en Vélez de Guevara, en Zorrilla, en Salas de Barbadillo. Asocian a un baile insolente, a un baile de la gente del común, de la gente picaña, baile donde se personifican historias tanto sagradas como profanas. Les pido que si tienen un teléfono, consulten el DRAE por el teléfono, el Google, y busquen la palabra zambapalo. ¿Y qué les va a decir? Danza grotesca, originaria de las Indias occidentales, de uso en la España de finales del siglo XVI y el siglo XVII. La pregunta es, ¿de dónde llegó? ¿Y qué peso tuvo en la península para que una expresión pudiera tener la fuerza de ingresar a la literatura, y ni más ni menos que a la literatura del siglo de oro? Alejo Carpentier, desde Cuba, nos advierte: España fue literalmente invadida por danzas nuevas venidas del continente americano, en su libro Crónicas Caribeñas. Entonces, construyamos una hipótesis. ¿De dónde viene el zambapalo? Consultando con lingüistas de la Universidad de California, es posible que ese zambapalo corresponda a la zamba del palo de monte, a los ritos de los africanos en los montes, los rituales africanos con sus tambores que le rendían culto a sus deidades, hacían sus actividades celebrativas en los montes. Y eso viene a América con el proceso de esclavización y se incorpora de una manera fuerte en las culturas, especialmente de La Habana, de Santo Domingo y de Cartagena. ¿En dónde y cómo? A través de esos espacios que llamamos los cabildos de negros, cabildos de nación. ¿Qué eran estos espacios? Eran unos espacios urbanos, aceptados algunos, no aceptados otros, pero terminaron siendo finalmente aceptados por las autoridades virreinales para el control social. Eran espacios como en Cartagena, ahora vamos a ver en Cartagena, algunas construcciones muy rudimentarias donde los africanos, por lengua, porque hablaban distintas lenguas, se organizaban por lenguas
para hacer sus ritos, para hacer sus ceremonias funerarias, para hacer sus fiestas, para hacer sus celebraciones. Y es probable que ese desorden, esa samba del palo de monte haya terminado convirtiéndose en un ritmo llamado samba palo, que si construimos otra hipótesis podría estar siendo originaria y siendo anterior a la aparición de la cumbia y el mapalé, es decir, podría estar derivando posteriormente en expresiones como la cumbia y el mapalé. Entonces voy a hablarles de primero, por supuesto, de la primera travesía, una travesía transatlántica que se da de doble vía. La aparición del sambapalo en la literatura del siglo de oro, los posibles orígenes de este sambapalo, el surgimiento de cabildos, la importancia del cimarronaje y los palenques en esto y la nueva transformación de los carnavales europeos en el Caribe. La aparición de los carnavales del Caribe, que son distintos a los carnavales europeos, por supuesto, y a los carnavales de otras latitudes. Entonces, quiero que miremos este mapa con la estructura fugaz de los imperios africanos. Eran imperios con un nivel de desarrollo económico, social, político y cultural impresionante. Tombuctú, por ejemplo, cuando fue capital de uno de estos imperios, fue una ciudad donde las élites cultivaban las artes, donde las élites eran amantes del conocimiento y promovían el conocimiento. Pero estos imperios a la vez tenían comunicación ya con el mundo del Sahara, con el mundo musulmán, y muchos ya tenían relaciones comerciales que le permitieron a los musulmanes tener una influencia cultural, pero igualmente al mundo cristiano. Es decir, cuando llegan los esclavizados a Cartagena, por ejemplo, Pedro Clavel rebautiza, en algunos textos habla del rebautismo de algunos de los esclavos porque ya habían sido bautizados anteriormente. Lo que les quiero decir era que era un mundo conectado a la gran empresa de construcción de la economía mundial que inicialmente promovieron los portugueses y posteriormente fueron los españoles los que lideraron y se quedaron con la mejor parte de todo esto. Son una cantidad de imperios, hay mujeres emperatrices, como en lo que hoy en día es Angola. La emperatriz Zinga fue una emperatriz que la cataloga la historia universal como de la talla de Isabel I o Catalina la Grande, que dialogó con el Papa de Roma, que estableció contactos con el rey de Portugal, etcétera. Es decir, estamos hablando no de un mundo salvaje, y estamos hablando de el negocio de la esclavitud, no solamente en el que participan los europeos, sino en el que participa también el mundo imperial africano. Digamos que más de 10 millones de personas fueron esclavizadas en África y traídas de manera forzada a América. Quiero hacer notar que la flecha, miren la flecha de la llegada a Cartagena. Cartagena fue el mercado de esclavos fue una actividad comercial importante en la ciudad a partir del finales del siglo XVI. Pero yo lo que quiero hacer notar es que la dimensión de la flecha, el flujo, nos está indicando que de todos modos en el contexto de la diáspora africana hacia América, lo que llegó a Cartagena fue una pequeñísima porción de la gran movilización de mano de obra que ocurrió durante 3 siglos y medio. Ha sido uno de los más grandes desastres humanos en la historia universal. Cartagena entonces es una ciudad, es un puerto comercial de primera importancia, es la llave, es el puerto más importante en el norte de Sudamérica, y la importancia de Cartagena radica en que allí llegaba la riqueza, no solamente la que salía de la Nueva Granada, que en conjunto era la menor. El virreinato de la Nueva Granada fue un virreinato
de segunda o tercera categoría. Los virreinatos fuertes eran el de México, llamado Nueva España, o el del Perú, que producían los metales que la economía mundial estaba necesitando, y particularmente la economía española. Y a Cartagena llegaban los esclavos que se comerciaban, no solamente para lo llamado Caribe colombiano, para los servicios domésticos, para las haciendas que existían, sino que también llegaban los esclavos que se llevaban al Perú a través del Istmo de Panamá para la minería. Pero a Cartagena no solamente llegaba el comercio de esclavos, sino llegaba de regreso la minería que llegaba a la bahía de Cartagena para protegerse, mientras los galeones, mientras avisaban que podían llegar por las corrientes y los vientos fácilmente a La Habana, encontrarse con la riqueza que salía de México vía Veracruz, se juntaban en La Habana los dos convoyes, hacían el más grande de los convoyes y salían por el canal de las Bahamas rumbo a España. Esa fue, digamos, la importancia de Cartagena en el periodo colonial. Yo voy a hablar de la provincia de Cartagena, que este es el río Magdalena y este es el Golfo del Darién. Voy a hablar de esta región que fue conocida como la provincia de Cartagena, administrativamente fue conocida como la gobernación de Cartagena y fue la primera república, el primer estado soberano que se crea en Colombia. Este territorio fue entre 1811 y 1815 una nación, una república, con bandera, escudo, constitución, etcétera. Lo veremos más adelante. Pero quiero que miren una situación muy particular. Ya esto es una imagen del siglo, un mapa del siglo que nos ilustra en el siglo XIX, y lo hago en el siglo XIX porque nos está diciendo de los asentamientos indígenas. En el Caribe, los que estudian el Caribe dicen, el Caribe tiene una particularidad, la extinción de la mano de obra indígena. Sí, en el Caribe colombiano se acabó, se disminuyó la mano de obra indígena, la población indígena, pero afortunadamente hay un alto nivel de supervivencia que se manifiesta en la existencia de estos poblados. Estos poblados son indígenas con sus culturas, con sus músicas, con sus celebraciones. Perdón, ¿qué pasó? Entonces vamos a hablar de esta mitad, básicamente de Barranquilla, por donde desemboca el río Magdalena, hacia abajo. Wilder y Carlos van a hablar de otra parte de la región Caribe, la región norte, la península de La Guajira. Y aquí vemos en Cartagena ubicados los cabildos en las distintas calles. Fundamentalmente los cabildos de negros o de nación estaban ubicados en lo que hoy llamamos el barrio de San Diego. Esto es muy importante porque la población, el poblamiento de la llanura del Caribe se hace en buena medida desde Cartagena y se hace de múltiples formas. Se hace por la salida de poblaciones de todos los colores, no solamente de africanos o herederos de africanos, libres de todos los colores, y se establecen en lo que llamados sitios, se establecen en los llamados sitios de libres, en las rochelas, ¿sí? Y los africanos, que son los primeros que se liberan, se organizan en los palenques. Fueron cientos de palenques que se construyeron, eran palenques relativamente móviles, palenques porque eran pequeños, fortalezas organizadas con palos que construían. Muchos se movían. El de San Basilio de Palenque, el más conocido, donde nació Kit Pambelé, donde se habla una lengua nacida en estos territorios, el palenquero, es apenas uno de cientos de palenques que van cambiando de sitio, pero fundamentalmente los Montes de María y el sur de las sabanas de Sucre y Córdoba fueron los sitios donde se aparecieron estos palenques. Lo que quiero es que ustedes se imaginen que existe una ciudad colonial, un mercado donde opera un mercado negrero, una ciudad administrada por la corona española, pero una llanura incontrolable
la corona española le tocó mandar varias misiones para refundar los pueblos porque no era posible el control de Cartagena. Cartagena tenía que controlar este territorio más el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Y con qué lo hacía? No tenía recursos para ello. Por eso fue, digamos, un territorio no controlado, no dominado ideológicamente ni culturalmente por la corona española, ¿no? Aquí están más informes sobre los palenques del siglo XVI, XVII y XVIII, son datos de Orlando Fals Borda. Igualmente un estudio más reciente de los palenques del siglo XVII. Y bueno, esta semana que estamos atravesando ocurrió también hace muchos siglos. Periódicamente, las fiestas de la Virgen de la Candelaria, que fue la patrona de Cartagena de Indias, que es la patrona de Cartagena de Indias, la Virgen Morena de Cartagena de Indias, su fiesta se celebraba desde los tiempos de la colonia el 2 de febrero. Y como ocurre en este año, los carnavales aparecían por temas del calendario de la Cuaresma, los carnavales, ay caramba, los carnavales se daban el sábado, el domingo, el lunes y el martes, como ocurre esta semana. El próximo sábado arranca la Batalla de Flores de Barranquilla, que da apertura oficial al carnaval. El carnaval llega a Cartagena. El carnaval llega a Cartagena traído obviamente por los españoles y los portugueses. Es un carnaval, la usanza medieval, ya ese carnaval estaba mestizado, ya ese carnaval no solamente era una representación de la llegada de la primavera y del solsticio, del fin del invierno, sino que también estaba cruzado con las ideas del cristianismo y precisamente había una tensión, esos carnavales generaron siempre unas tensiones entre lo sacro y lo pagano que se traslada a América. Pero en América, y particularmente en Cartagena, ocurre un hecho muy importante, que es que se acercan la fiesta religiosa y la fiesta pagana en un espacio de tiempo muy corto, que hace que durante un periodo la ciudad viva de manera festiva y las celebraciones religiosas, las procesiones religiosas se vayan disfrazando, vayan envolviéndose con las músicas, con las danzas, con los cantos de los africanos que salen de sus cabildos a apoyar las procesiones religiosas. De esa forma aparece un carnaval nuevo, un carnaval caribe. Así ocurrió en distintos puntos del Gran Caribe. Y en Cartagena apareció con las aportaciones de los africanos y de los indígenas. Es decir, en Cartagena empieza a aparecer muy tempranamente en el siglo XVI un carnaval que pudiéramos decir renovado. Por ejemplo, la pieza del vestuario más importante del carnaval de Cartagena es lo que llamamos el capuchón, que es una sotana con un cono de tela en la cabeza para ocultar la identidad. Es exactamente igual a la del penitente de la Semana Santa cristiana. Es exactamente igual. En algún momento de la historia, ese vestuario de la penitencia se transgredió las fronteras y pasó al mundo pagano y fue adoptado por los danzantes. Es el disfraz oficial de Cartagena, que los alcaldes siempre han prohibido porque no permite conocer la identidad de las personas, pero que ha generado toda una memoria y hasta la generación de música alrededor del llamado capuchón. El capuchón de los penitentes se vuelve de color, el capuchón de los penitentes se vuelve un vestuario para la fiesta. Esa es una de las transgresiones y de los sincretismos que ocurren en Cartagena durante los tiempos de carnaval. Para dejar quiero señalar
porque pareciera que he perdido la palabra samba palo para hablar de los cabildos y para hablar y entrarme ya a hablar de los carnavales. Quiero preguntarme entonces, ¿y qué pasó con los zambapalos? El zambapalo es un ritmo que todavía existe en el Caribe colombiano, que todavía existe en desuso, pero que todavía existe. Aquí les voy a poner para que escuchen un pequeño fragmento de la partitura del compositor Génico Rangel Pava, que tiene una composición llamada Aires Guamalenses, y veamos, aquí está hasta la partitura de este zambapalo, y yo quiero que lo escuchen y piensen en lo que estaba pasando en los cabildos de Cartagena en el siglo XVI. Esta es una composición del siglo XX. Bueno, vamos para la segunda travesía. En esta segunda travesía voy a hablar de el papel que juega Cartagena en la difusión de los carnavales en el Caribe y del papel que juega la llanura del Caribe en la aparición, fortaleza y desarrollo del carnaval de Barranquilla. Eso lo voy a atravesar con dos procesos antagónicos, la decadencia de Cartagena durante el siglo XIX, después de su independencia, y el auge contrario de Barranquilla, precisamente durante el siglo XIX, por ser el puerto por donde salió la economía exportadora colombiana, especialmente después de la segunda mitad del siglo. Es un carnaval pero también aparecen en Cartagena, hay un traslado, hay una migración del mes de marzo al mes de noviembre, y muchas de las manifestaciones carnestoléndicas de marzo migran al mes de noviembre a partir del año 1812, cuando se empieza a celebrar, a conmemorar la independencia de la ciudad. Cartagena es el faro y ocurren los procesos que ya les había comentado. Es el centro de la provincia, es la capital de la provincia, la ciudad de los virreyes, etcétera, y es el sitio desde donde parte el poblamiento. Poblamiento africano, poblamiento de libres de todos los colores, poblamiento de arrochelados. Y eso hace que la expresión cultural del carnaval se irrigue, haya unas fuerzas centrífugas que también vayan con la población y se organicen una serie de carnavales. Aquí están algunas características, algunas fotos tomadas por Nina de Friedemann, que quiero rendirle un homenaje a la querida y pionera Nina. Aquí está Palenque, más fotos del carnaval de Palenque. Aquí aparecen fotos del carnaval de Mompox, más del carnaval de Mompox. Voy a pasar muy rápidamente. Miren esta maravilla del carnaval de Mompox, miren la utilería, el vestuario popular. Yo quiero que también se detengan en el tipo de vestuario popular que se usa para la fiesta. Hoy los colombianos estamos viendo un carnaval de Barranquilla estilizado, sofisticado, enriquecido, pero sus orígenes están más cercanos a este tipo de expresiones y de manifestaciones. La danza de los indios farotos o las danzas de las farotas del carnaval de Mompox, hombres vestidos de mujer que bailan como mujeres para seducir a las fuerzas de la corona por los daños ocasionados a sus mujeres. Es decir, son hombres que bailan con faldas, con adornos, con paraguas, etc. Y el plan era conquistar a los españoles para cobrarles cuenta. Más sobre el carnaval de Mompox, la danza de los negritos en el carnaval. Quiero que también se detengan a pensar en que todo esto lo vemos hoy en Barranquilla. La danza de los negritos en el carnaval, más expresiones en Mompox. Miren más cerca las farotas. Aparecen en estos carnavales entonces las representaciones del nuevo territorio.
aparece la región, aparecen los animales, aparece la cultura de la región, aparece el río, aparecen los tigrillos, los caimanes, los coyongos, los gallinazos, y todos empiezan a ser, los burros, y todos empiezan a ser representados en el carnaval. Pónmelo aquí, por favor. Sigamos, son muchas, miren, todas las generaciones, en el carnaval participan todas las generaciones, siempre han participado, y esto es una cosa que me encontré al azar. Fui a San Bernardo del Viento el año pasado y me encontré con una pared que no habían pintado, carnaval en San Bernardo del Viento, es decir, en el sur de la antigua provincia de Cartagena, encontramos todavía vigente un carnaval. Y los hay también en el norte de Bolívar, en Arenal Bolívar, al norte de Cartagena, a 1 hora de Cartagena, está vigente un carnaval. Nadie lo ve porque el carnaval de Barranquilla no deja ver muchas cosas, pero son maravillosos. ¿Qué pasa? Después de la independencia ocurrida en 1811, de la reconquista hecha por Morillo a Cartagena, que va de 1815 a 1821, Cartagena entra en las siguientes décadas en una profunda decadencia. Tiene en todo el siglo XIX Cartagena disminuye en 50% su población. Los líderes de la independencia mueren, muchos migran, muchos van a vivir a Barranquilla y la ciudad se entristece, se empobrece. A cambio, Barranquilla se convierte en la ciudad en ascenso, la ciudad comercial, donde se originan las primeras empresas, los primeros bancos y gran comercio, y se conecta con ferrocarril, con los puertos de Sabanilla o de Puerto Colombia. Estas son imágenes un poco para que veamos, digamos, el papel del río Magdalena, porque Barranquilla absorbe a la población y se construye sobre la población de los sures del Caribe colombiano, del Magdalena, de Bolívar, de Sucre, que van migrando de una manera o de otra hacia Barranquilla y se convierte en la gran ciudad. Mientras Cartagena decae, Barranquilla emerge. Miren los caños, por aquí entraba la población y esta es la Barranquilla que se construye. Esta es una ilustración de 1904, muy entrado el siglo XX, apenas entrado el siglo XX. Miren la ilustración de la Barranquilla de 1904. ¿Qué hace Barranquilla culturalmente? Así como el río llega y pasa por la ciudad, por el borde de la ciudad, la cultura llega a Barranquilla y llega la manifestación cultural más importante. Todos estos carnavales que vimos y que estaban no solamente en la zona continental, sino en las orillas del río Magdalena, y de otros carnavales como los de Santa Marta, seguramente de Riohacha, de Valledupar, etcétera. Barranquilla absorbe y se enriquece con los distintos carnavales que hay en la región Caribe. Vamos a ver rápidamente algunas fotos. Esta foto de Ida Esbra, maravillosa, que fue reportada en el archivo de Nina de Friedemann. Y el carnaval de Barranquilla se convierte en el gran carnaval del Caribe colombiano. Miren las máscaras de madera. Hay una población cercana a Galapa, que es donde vive una población de artesanos que hace estas máscaras bellísimas. Nuevamente los niños. El Congo del carnaval de Barranquilla. Este es el icono del carnaval de Barranquilla. Y miren esta maravilla de foto. ¿Se imaginarían ustedes que el presidente Carlos Lleras Restrepo se hubiera puesto un Congo? Pues le tocaba. Presidente de la República que no vaya a darle el aval al carnaval de Barranquilla es un presidente no querido. Y allí las relaciones de fiesta y poder muy estrechas, no solamente con las élites y el poder dominante y el poder político y económico de la ciudad, sino con el poder político del país. Pero,
Carnaval que nace también decrece y puede morir. El Carnaval de Barranquilla empieza a morir. Este es un recorte de prensa del año 1967, lo pueden encontrar en la Casa del Carnaval de Barranquilla. El carnaval decae, el carnaval entra en crisis, el carnaval se acaba, empieza a morir. La muerte del carnaval popular. ¿Por qué la muerte del carnaval popular? Porque se inventaron un concurso de belleza internacional y empezaron a acabar con las fiestas populares. En Barranquilla, es que Cartagena copia después a Barranquilla, perdóname, el primer reinado es un reinado internacional que se hace en Barranquilla. Después lo vemos. Pero afortunadamente en Barranquilla, en la década del 80, hubo un grupo social importante liderado por la Cámara de Comercio, por académicos, etcétera, que promovieron la recuperación, promovieron la visibilización de lo popular y la condujeron felizmente a que fuera una fiesta reconocida como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Dejemos ahí entonces la segunda travesía. Quiero recordar, carnaval que nace en Cartagena, se irriga por... Bueno, quiero aclarar una cosa, Barranquilla era un pequeño punto durante la provincia de Cartagena o la gobernación de Cartagena, Barranquilla existía, pero Barranquilla fue declarada villa, es decir, recibió el rango de villa en 1813. ¿De quién lo recibió? Lo recibió del Estado soberano de Cartagena, de la Cartagena Nación, la Cartagena Estado, la Cartagena Independiente. Es decir, estamos hablando de que son dos ciudades distintas, la una colonial y la otra republicana, joven, reciente, ¿sí? Y se hace al vaivén del comercio exterior colombiano. La última travesía de la que le voy a hablar es una travesía interna de Cartagena de Indias, en la que conviven en algún momento los carnavales y las fiestas de noviembre. Las fiestas de noviembre superan los carnavales y empieza a surgir en el siglo XX una contrapropuesta de las élites cartageneras para desterrar las fiestas populares, montar otro tipo de eventos y posteriormente, ya entrado el siglo XXI, se inicia un proceso de revitalización de lo popular. Y hoy en día lo que estamos viendo es la restauración de una fiesta popular que estaba en agonía, que estaba en alto riesgo. Esta es la Constitución de Cartagena, 1812, igual que la Constitución de Cádiz, la PEPA, de 1812. Esta es la Constitución del Estado soberano de Cartagena. Este es su escudo y esta su bandera. ¿Por qué fue importante el 11 de noviembre? Porque el 11 de noviembre, primero, Cartagena es la primera ciudad de la hoy Colombia que declara la independencia absoluta y la declara como ciudad, como provincia y se constituye en nación. Es la primera república que existe 4 años, 1811, 1815, pero es la ciudad castigada, la ciudad sitiada, la ciudad arrasada por Morillo. Los cartageneros mueren sitiados por los españoles en 1815. Les cobran el heroísmo de haber sido independientes y de haberse quedado, preferir la muerte a no entregarse a los españoles. Y Cartagena, así como abrió la independencia de Colombia, la cerró el 10 de octubre de 1821. En el año 1821 el almirante, era general Padilla, toma por asalto la bahía de Cartagena el 24 de junio de ese año, la famosa noche de San Juan, destruye... Porque es que la historia patria tradicional nos ha dicho la independencia de Colombia es el 7 de agosto de 1819 porque es el triunfo de la batalla de Boyacá. Nadie nos cuenta y ni nosotros no nos preguntamos qué se hicieron. Se murieron todos los españoles que habían en el virreinato. Se murieron así por el azar. Pues muchos se refugiaron en Cartagena para pedir una segunda reconquista. Cartagena fue retomada, o no se había perdido, fue retomada en 1819 y los últimos reductos de españoles vivieron allí hasta 1821 cuando nuestro querido Padilla, Guajiro, Riguachero, a quien de mi héroe, libera
navalmente a Cartagena. Y ese 10 de octubre los últimos españoles doblaron la bandera, se les rindió homenaje y se fueron directo a La Habana. La Habana no fue independizada y por lo tanto los españoles migraban a La Habana. Cartagena abre y cierra el periodo de la independencia en Colombia. Y a partir de 1812, 11 de noviembre de 1812, las ceremonias oficiales, las ceremonias cívicas, etcétera, empiezan a llenarse de fiesta. Empieza a aparecer la música, la danza, posteriormente el disfraz, y la fiesta del 11 de noviembre o las fiestas novembrinas se llenaron de expresiones traídas del mes de marzo y todas las músicas que habían surgido en la Cartagena colonial. Estas son imágenes maravillosas del centenario de la independencia de Cartagena. Damos el salto a 1911, 11 de noviembre, la ciudad celebra el centenario de su independencia y hay algunos rastros de sus fiestas. Y miren el tipo de fiesta que se hacía en Cartagena durante el siglo XX. Carrozas miren estas carrozas maravillosas, entre otras, esta es una carroza que financia una empresa comercial, una empresa de cigarros, ¿sí? Que debió ser del Carmen de Bolívar o de por allí cerca, ¿no? Y miren estas fotografías de Orlando Fals Borda, también empiezan a llegar a Cartagena nuevamente, población de los territorios cercanos. Y miren estas imágenes tomadas, están en el archivo de Fals en Montería del Banco de la República. Pero miren esta indígena con castañuelas, la traje a presente para que ustedes vean el uso de la castañuela. Bueno, por aquí estaba. Por aquí en alguna, o si no, no la puse, pero tenía castañuelas. Y miren los carros alegóricos de la ciudad, las fiestas en los clubes, más fiestas por la calle. Esto fue la fiesta de Cartagena. Una fiesta de carnaval, un carnaval en noviembre. Lo dicen los historiadores, pero también lo dicen los escritores. Lo han dicho los grandes escritores de Cartagena. Jorge Artel, el gran maestro de la primera mitad del siglo XX, dice: el 11 de noviembre era para los cartageneros sobre todo una fiesta carnestoléndica. Miren esta belleza que dice Daniel Lemaitre: los diablitos de espejo, la danza de las cintas, la de los gallinazos, los marineros, los negros carnavalíes y 1000 pandillas de monos animaban las dormidas calles del Corralito, yendo de casa en casa para mostrar sus habilidades. Sanos divertimentos y muy ingenuos, pero no por ingenuos y sencillos menos gozados. Mi madre, el día en que pude hacer parte de una pandilla de monos, no me cambiaba por nadie. Daniel Lemaitre. Otro corralito de Daniel Lemaitre: todas las esperanzas del holgorio se cifraban en las fiestas del 11. En asomado el mes de octubre comenzaban por los patios de Jimaní o San Diego los ensayos de danzas y comparsas. Las tiendas extendían ringleras de máscaras, triquitraques y cascabeles, por las esquinas sonaba el bombo de las murgas llamando ensayo. Se oían tiros esporádicos a la primera noche y la pólvora comenzaba a oler. Ese olor de pólvora que a todo muchacho cartagenero, por asociación de ideas, se le convierte en un perfume delicioso. Bueno, y Gabo, en una nota de prensa publicada en 1983, dice: todos los años por el 11 de noviembre la ciudad celebra el aniversario puntual de su independencia proclamada, pero aún ni los más viejos recuerdan una fiesta callejera tan concurrida, entusiasta y pacífica como esta. Ha sido, y este fue uno de sus méritos mayores, el orden del júbilo dentro del caos. El buen humor no desfalleció ni un instante. Y bueno, y ahí sigue. Ahí exagera como todo, 100,000 personas, no creo que hubiera, pero bueno. Y en uno de los cuentos de 12 cuentos peregrinos, en El rastro de tu sangre en la nieve, dice: y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní. Para terminar, la última novela del maestro Roberto Burgos Cantor, cartagenero, publicado en 2017, Ver lo que veo. Así festejamos
Los pudientes organizaban sus bailes en los salones, la gente se tomaba la calle por varios días y los disfraces eran las máscaras para burlarse de cuanta autoridad nos tiranizó. ¿Viste los capuchones con la cubierta del rostro que se eleva en punta arriba de la cabeza y tienen la espalda, el cráneo de una calavera y los huesos cruzados? Son los fantasmas del santo oficio de la Inquisición. Y los varones disfrazados de mujer que se burlan del invasor. Y los piratas. Y los ángeles somos que del cielo venimos. Días y noches de liberación. Licencia para acercarme a ti sin que me conozcas y compartir el deseo, decir lo que nunca he dicho, permitir el azar y gozarlo sin culpas. Pero desde entrado el siglo XX empieza una oposición a ese carnaval y empiezan a aparecer columnas. En 1928 aparece una columna firmada por el seudónimo del Ludovico que dice: estas fiestas populares para conmemorar la independencia tendrán que acabarse algún día. Esto es una exhibición de incultura que poco a poco con el tiempo irá desapareciendo para cederle el paso a otros espectáculos de carácter más serio que demuestren el adelanto y no la regresión como ahora. Y nuestro destacado historiador, el gran historiador oficial de la ciudad, Lemaitre, Eduardo Lemaitre, coincidiendo con la idea de cambiar las fiestas de acuerdo a hacer de Cartagena una ciudad hispánica, dice: necesitamos una fiesta que atraiga el turismo y no una carnavalada del pueblo. Vemos el ejemplo de Manizales y sus ferias. Y en efecto lo vieron, las fiestas fueron trocadas, vamos a ver, miren por Luz Marina Zuluaga vestida de española, vestida de Manola, lo lograron. En 1900, el concurso de belleza aparece en 1900, en la década del 30, se hace cada 2 años, después se organiza cada año, pero en 1960 ocurre algo, le entregan al concurso la organización oficial de las fiestas. La alcaldía de Cartagena le entrega a una empresa privada la organización de las fiestas y miren los iconos que cambian, vuelve la espada, la garita española y la mujer blanca. Ahí está el programa oficial de las fiestas de 1960. ¿Qué había ocurrido? Había triunfado Luz Marina Zuluaga, el primer Miss Universo, el país se derrite, el país entero empieza a construir lo que fue el concurso nacional de belleza respaldado por gobiernos, por plata pública. Alcaldías y gobernaciones financian la escogencia de reinas y se genera todo un grave conflicto cultural. Los símbolos cambian, no vuelven a aparecer los disfraces, no vuelven a aparecer las máscaras y los símbolos son las garitas, las murallas y las mujeres blancas, que hay una destacada reina de belleza local. Bueno, estos son los bailes que se van perdiendo, es decir, el pueblo cartagenero de protagonista pasó a observador de reinas blancas. Esta es una foto prodigiosa, nos muestra a las reinas en la playa de Cartagena. Aquí muestran a una reina, esta es una foto que está aquí en el Banco de la República, el archivo de Sadi González. Un caso típico, la reina blanca carga a un niño desnutrido negro. O le prueba la piña a una palenquera. Las fotos son maravillosas, yo creo que las fotos hacen historia, por eso la importancia de haber traído a Carlo aquí. Miren estos imaginarios, las caricaturas, todo el mundo hispano, está la muralla, la garita, está Blas de Lezo y están por supuesto las reinas blancas. ¿Sí? El concurso de belleza es permeado por los problemas nacionales, uno de ellos el narcotráfico. No me voy a extender, pero si ustedes entran allí van a encontrar las declaraciones del director del concurso de belleza, muchas décadas después, diciendo sí, nos vimos afectados, el narcotráfico irrumpió en el concurso nacional de belleza, financió reinas, las rediseñó, etcétera. No estuvimos exentos de esa situación nacional. Fue una entrevista que le dio a la nena Arrázola en Los Informantes, la pueden ver. Pero también pueden ver esto, la articulación de ese evento a la industria internacional del modelaje y la cosmética. Dice Donald Trump, bueno, le digo lo más gracioso es que antes de un show me voy tras bastidores y todo el mundo se está vistiendo. ¿Quieres? Las reinas. Y todo eso, y sabe, no hay hombres por ningún lado. Y yo puedo ir porque soy el dueño del concurso y por lo tanto estoy inspeccionándolo. Pero además está el archivo sonoro donde ustedes pueden encontrar las declaraciones donde Donald Trump dice que entra para ver a las concursantes desnudas.
Pero lo más grave es que también han ocurrido cambios en el cronograma. Con los cambios para fomentar el turismo, un cartagenero propuso que los días festivos que cayeran entre semanas se trasladaban a los lunes, los puentes festivos que tanto gozamos, pero le ha hecho mal a Cartagena porque le ha trasladado hasta el 11 de noviembre. Miren, esto fue el 2016, apenas hace año y medio, 14 de noviembre y dice Independencia de Cartagena. Es decir, se pasó el 11 de noviembre al 14 porque sí, ¿no? Se perdió. Los colombianos no saben, si la mayor parte de los colombianos le preguntan ¿qué se celebra el 11 de noviembre? Y la respuesta es un concurso de belleza. No se sabe nada de la independencia de este país realizada el 11 de noviembre. Ya voy a terminar el 11 de noviembre del 2015, porque esto tiene avances y retrocesos. El 11 de noviembre del 2015 el alcalde de la ciudad mandó el SMAT a la calle llamada 11 de noviembre. Miren el símbolo. El día 11 de noviembre para que esta población que estaba celebrando tranquilamente se fuera a acostar. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, pero no todas las cosas son negativas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX hay un terror a lo pardo, hay un terror a la gente de color, a la cultura caribe, a lo que llaman la estridencia. Y eso se va hasta el siglo XXI. Y ¿no se acuerdan el alcalde aquel que mandó que abrió con el príncipe Carlos de Inglaterra, que inauguró una placa en honor a los muertos de la batalla entre Vernon y Blas de Lezo, pero es decir, era en homenaje a los ingleses que habían invadido, que querían invadir la ciudad, y no a los cartageneros y españoles que estaban en la ciudad. A ese alcalde fue el que mandó el SMAT, porque todavía el virreinato sigue, digamos. Pero no todo está malo. Estas son fotos muy importantes, 2003, 2004, son fotos de la población y la sociedad cartagenera creando un comité por la revitalización. Y a partir de eso se empieza a investigar. Las universidades se ponen las pilas, se investiga qué fueron las fiestas y se empiezan a recuperar muchas cosas y empieza a trabajarse en las escuelas. Los niños, hoy hay 70 escuelas con comparsas, con sus disfraces, con sus fiestas. En los PEI incluyen programas festivos. Te tomo foto a los niños porque son el futuro de esas fiestas. Estas fueron las del año pasado, exactamente las del año pasado, yo estaba trepado allí. Esta empieza a aparecer un carnaval en Cartagena entre el mar y la muralla. Cartagena celebra sus fiestas de independencia sin reinas nacionales de belleza. Son los íconos del carnaval. Este fue el reconocimiento que hizo Barranquilla. Vamos a ir cerrando. Barranquilla, en el marco del 7º Encuentro Nacional de Patrimonio en el año 2017, 16 va y le rinde tributo. Ahí está la directora del Carnaval de Barranquilla y hay una comparsa de congos renovados que le rinde tributo y pasea por las ciudades de Cartagena. Barranquilla le rinde tributo a Cartagena por ser la fuente, el origen de los carnavales de la llanura del Caribe. Un recorte de prensa. Cartagena goza su fiesta popular sin el reinado y bueno, tenemos la aspiración de que el 11 de noviembre se vuelva festivo, colorado y no sea modificado. Y muchas gracias. Ese es más o menos un viaje por la región Caribe. Mis agradecimientos.